be there. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. En los 17 años continuados que tenemos aquí por Canal Metro. Hoy tenemos a un invitado, Gustavo Nefa, economista, es director y socio de Partner and Research. ¿Es así? Research for Traders es la empresa. Es un poco complicado, puedes decir RFT, listo. RFT. Bueno, yo iba a decir RFT, pero me pareció que digo, bueno, vamos a hablar del nombre de la consultora. Bueno, como tal, siempre economía. Yo te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Y obviamente, bueno, vamos a hablar de la actualidad, ¿no? Gracias a vos, Gustavo, por invitarme. Siempre es un placer estar acá y vamos a ver lo que sale. Bueno, siempre va a salir bien y vas a desasnarme principalmente de todos los problemas que están pasando o las alternativas que hay en la actualidad, ¿no? Esta semana tenemos dos temas más o menos candentes en cuanto a la situación. Una, que se pudo recibir el desembolso que aprobó el Fondo Monetario en estos días. Y bueno, obviamente se estaban recibiendo los 7.500 millones. Y por otro lado, tenemos la alternativa de que entramos en el BRICS también. Así que es otra de las novedades. Contame algo con respecto a estos dos episodios locales. Bueno, en relación a lo primero, estaba totalmente descontado por el mercado. Siempre es una noticia buena, es positiva. Los mercados lo habían descontado mirando un poco los precios de los bonos e incluso de las acciones en semanas anteriores. Esos 7.500 no van a ingresar y van a ser de libre disponibilidad, sino que ya hay menos en las reservas brutas que ingresaron porque automáticamente cuando ingresaron se les pagó a la Corporación Andina de Fomento y a Qatar el dinero que nos habían prestado, eran préstamos puente. Lo que queda también está hipotecado para el repago al mismo FMI. Comprometido. Exactamente. Entre septiembre y noviembre hay dos pagos fuertes que ya están comprometidos. Están en las reservas, los ves, pero no se pueden tocar. Sí se estableció, todavía no se sabe bien el monto, ni el mecanismo, ni las bandas, pero va a haber una banda de intervención en el mercado cambiario. Eso es importante porque el FMI autorizó lo que antes dijo que no podía hacer y Argentina hizo, que es intervenir en el mercado cambiario para estabilizar el valor de la moneda y obviamente dar una sensación de que está todo controlado. Bueno, lo que vimos con el nuevo dólar mayorista en 350 pesos fue un salto muy importante, 22%. El contado con liqui subió un poco más, 25%, pero ese tipo de cambio debería mantenerse hasta octubre, hasta las elecciones del 22. Y en ese sentido, esta intervención que hoy tiene la venia del FMI, antes no la tenía, pero igual se hizo, le va a dar algo de tranquilidad en esta transición. Estos 2 meses que, obviamente, cuando uno mira la reserva, uno mira la data de inflación y cómo se dispararon los tipos de cambio implícitos, uno se pone un poco más nervioso. Sí, con esta alternativa, ¿vos crees que va a perdurar a 350 hasta octubre? Porque tiene ese las es un poco el herramientas, compromiso que tomó, claro, el problema es poderla hacer. Primero, ¿tiene las herramientas el Banco Central? Y segundo, ¿tiene la credibilidad el Banco Central? Bueno, ahora está dotado de algo más de dinero como para poder realizarlo, pero a falta de credibilidad lo veo difícil. El mercado va a presionar antes de las elecciones por, obviamente, un incremento del tipo de cambio adicional, porque recordemos que la inflación del mes de agosto, que aún no terminó, va a estar cerca, muy cerca del 12%. Entre 12 y 14% estoy viendo estimaciones de consultoras que elaboran sus propios índices y la verdad que va a ser una presión bastante grande que incluso se traslada al mes de septiembre, previo a las elecciones de octubre. Dejándole un residual para el mes de septiembre, claro. Correcto. Yo veo un agosto y septiembre muy difíciles en materia de precios. Ya agosto, obviamente, que ya lo tenemos más o menos calculado. Octubre y noviembre, algo más tranquilo, alrededor del 10%, pero van a ser meses difíciles. Y para diciembre, con una estacionalidad muy alta, ¿sí? Diciembre es un mes con estacionalidad alta, con la concentración del déficit fiscal en diciembre a fines de año y alrededor del 15%. Así que no viene fácil la cosa en materia de precios y lo más difícil, como sabés, Gustavo, es tratar de frenar la inercia inflacionaria. Claro.
porque el incremento de precios llama a mayores presiones por el lado de los salarios, que a su vez llaman a mayores presiones por el lado de los precios. Y esto, acoplado a un tipo de cambio que saltó un 25% en el mercado implícito en la bolsa, te trae de nuevo como retroalimentación un incremento y presión sobre los precios nuevamente. Claro, porque ahí tenés la condición de la expectativa, ¿no?, de que presenta todo esto, este andamiaje financiero que están tratando de preservar, básicamente, inclusive por el promedio que se mantiene por lo menos hasta diciembre, ¿no? ¿Cómo ves la tasa de inflación a nivel general para post-elecciones? ¿O ahí? Bueno, depende cómo se desencadenen, ¿no?, digamos, los hechos de acá a fin de año. Si se hace una convergencia caótica y con la implementación de un plan adelantado entre octubre y diciembre de urgencia, ya con una transición entre un equipo económico que se va y otro que ingresa con nuevas herramientas y nuevos objetivos, quizás la tasa de inflación pueda estar más cerca del 150, 160%. Está proyectado alrededor del 130, 140% para la mayoría de los casos, pero no viene nada bien para los próximos 12 meses. Así que eso es una transición difícil y dependerá de cómo se desenvuelvan, te repito, los hechos, sobre todo en materia de tipo de cambio y las presiones que puede llegar a sufrir, digamos, la economía. ¿Por qué? Porque se quedó sin dólares el Banco Central y porque el estrangulamiento en el sector externo es muy importante. Hay retenciones a las exportaciones que obviamente condicionan. Las importaciones se las trata de restringir por todos lados, porque obviamente los 350 pesos incluso son bajos en relación a los dólares implícitos. La brecha cambiaria está por arriba del 100% nuevamente. Entonces, todo lo que se restrinja va a brecha cambiaria en materia de comercio exterior. Así que esa es una restricción que tiene la economía, ¿no? ¿No crees que harán un sinceramiento, algún desdoblamiento de mercado probablemente? Porque, bueno, a ver, el tema de las importaciones, que uno no puede tener un acceso, o la alternativa de la restricción que hay en este momento es inclusive hasta por la forma indirecta. O sea, no podés acceder porque los sistemas por ahí se están ajustando y eso está impidiendo el acceso de los importadores para hacer sus pagos. Las licencias para importar, que hoy se llama el sistema CIRA, sí, exacto. Hay CIRA automáticas y no automáticas. discrecionales o no automáticas. Las no automáticas forman parte de más de la mitad de la nomenclatura. Eran del 8% hace un año atrás, con lo cual esto condiciona muchísimo para aquel que quiere planificar, producir, invertir, y obviamente los inversores extranjeros que nos están mirando con ganas de invertir y obviamente producir para exportar, porque Argentina se volvió barata, hay que decirlo. Argentina en términos competitivos es competitiva, pero está lleno y hay una maraña de restricciones, de regulaciones que impiden que esto se traduzca en materia de actividad. Sino todo lo contrario, las restricciones a las importaciones condicionan muchos procesos productivos que incorporan ciertos componentes importados en sus productos. Seguro. Y eso todavía está ahí, latente, como para ver qué es lo que puede llegar a suceder. Básicamente es, otro de los temas que veíamos es la dolarización sí o dolarización no. Hoy no se puede dolarizar. Si vos me preguntás si quisiera Argentina dolarizada, la población se eligió, es decir, la votación se da hecha. Es más, cada vez más productos, servicios se transan en dólares. Y fíjate el tema de los alquileres. Sí, se están pactando en dólares, por más que no se pueda. Entonces, creo que hay una convergencia hacia la libre circulación y la fijación en una economía bimonetaria. Que debería ser el paso previo a una dolarización. Los ahorros, algunos productos básicos sí se cotizan en dólares, casas, por ejemplo, departamentos, pero de ahí a operarse en dólares en productos más comunes no está permitido y no deberían mostrarse esos precios a la calle. ¿Por qué no? Es decir, la elección ya está hecha. Ahora, un sistema de convertibilidad es también un sistema en el cual uno se ata a un dólar, pero posee la herramienta de realizar política monetaria. La dolarización es muy dura. La dolarización no permite la herramienta monetaria y es justamente la base del plan de Milei, obviamente con Ocampo dando su visión respecto a lo que debería ser un proceso de dolarización, donde se le quita esa herramienta al Estado que tanto daño nos ha hecho, para monetizar un déficit fiscal que obviamente hoy se quedó sin recursos del Estado para realizarlo. Claro. Y Gustavo, esta alternativa obviamente hay que esperar
cuál es, y aparte las modificaciones con respecto a la legislatura que tiene que tomar las leyes modificables para poder tomar alguna de estas alternativas. Sí, en materia fiscal, primero el Congreso legisla, es decir, Claro. cualquier modificación que uno quiera hacer en el régimen tributario debería pasar por el Congreso, eso es lo que dice obviamente la Constitución. Después lo que es dolarización también debería estar aprobado Sí. por la mayoría absoluta, es decir, 2/3 de la cantidad de Sí, legisladores que legisladores. existen. Esto es un cambio que podría darse si es que tenemos los dólares. Los dólares no los tenemos, ¿cómo hacemos para obtener esos dólares? Bueno, o bien se genera ese mecanismo de formación de precios, de formación de dólares con las exportaciones, y ahí entra en juego vaca muerta, el litio, la minería y la atracción de dólares para poder exportar sanamente, porque ya nadie nos presta dólares, más allá de un prestamista de última instancia que es el FMI o bien China en este momento, pero el mercado ya le ha cerrado las puertas desde hace mucho tiempo y por mucho tiempo más a la Argentina en el mercado de deuda voluntaria, ¿sí? Como hacen otros países, como hace Bolivia, como hace Uruguay, como hace Chile, que cuando vence un bono lo repagan con la emisión de otro bono. Bueno, ese rollover, que se llama esa reinversión, obviamente no es permitida para un país como Argentina, que tiene que solucionar muchos de sus problemas. Tal cual. Y siempre está corriendo de atrás, ¿no? Esta alternativa, porque realmente las condiciones que necesita a veces las tiene que primero pasar para adelante como para poder buscar una solución más sencilla. Obviamente que el riesgo país que nosotros tenemos, que es el equivalente a la tasa que tiene que pagar o la sobretasa que tiene que pagar con respecto al resto del mundo, es demasiado. Bueno, son 2.000 puntos, 2.200 puntos. Ahí se mueve en estas últimas semanas el riesgo país. Ha pegado un salto, después bajó, pero las tasas de interés internacionales tampoco nos ayudan. No. El rendimiento de un bono norteamericano a 10 años está en un valor donde nos invita a ser muy, muy prudentes respecto a lo que va a pasar con la deuda a nivel general en emergentes y la demanda de los bonos argentinos. Ha superado los 4,3%. Los bonos del tramo corto, más corto, entre 0 y 1 año, los Treasury Bills, poseen una tasa de retorno del 5,5% promedio. Esto es un condicionante muy grande también para economías que están encarando una salida que obviamente el mundo hoy nos está dando la espalda. Tal cual. ¿Por qué? Porque vuelven al origen. Vuelven al fondeo o a la colocación americana para tener una seguridad, entre comillas, de lo que está pasando, ¿no? La Reserva Federal ha elevado la tasa de interés desde 0 a 5,25, 5,50, que es un rango en 1 año y 3 meses. Y hoy enfrentamos un escenario donde esas tasas de interés se van a mantener muy altas hasta mayo del año que viene. Los futuros de Chicago nos marcan que en mayo recién van a empezar a bajar. Bueno, esperemos tener mejor suerte en el transcurso del tiempo, ¿no? Te pregunto, ¿en qué recomendarías, Gustavo, vos invertir en este momento para preservar o para tener una alternativa de el que puede juntar unos pesos y no seguir perdiendo contra la inflación? Bueno, hoy los bonos soberanos en dólares tienen un riesgo extremo. Podés estar protegido en dólares, pero para eso prefiero las obligaciones negociables. Es decir, la deuda corporativa en dólares de las empresas. Sector privado. Sí, y la mayor parte, obviamente, de la cartera concentrada en empresas exportadoras que tengan algún ingreso de dólares, que si ante el Banco Central, que no tiene divisas, tiene que salir a poner sus propios dólares, mejor que los genere y los tenga fuera. Seguro. En este caso, Pan American Energy, Arcor, incluso la misma YPF, que ha dado vuelta a su balance de una manera extraordinaria, y algunas otras empresas exportadoras. Son recomendaciones como para tener en cuenta, aunque el mercado también ya votó por el lado de la protección en pesos a través de estos bonos duales, en donde te pagan o bien la inflación o bien la evolución del tipo de cambio mayorista. Hay bonos dólar link específicamente y hay bonos con SER. Me parece una interesante alternativa de inversión los bonos duales. Hay uno en septiembre y hay 3 en el año 2024 en diferentes vencimientos. La última que te pregunto, y un tema que me interesa. ¿Vos crees que los jubilados tienen que pagar impuestos a las ganancias? Está mal conceptuado ganancias, sería un impuesto a los ingresos, para que puedan pagar. Si es un impuesto a las ganancias, no, obviamente, por eso lo pagan las empresas. Pero los responsables de cripto, los empleados que tienen un sueldo a partir de determinado monto,
forman parte de un esquema redistributivo de la riqueza por el cual yo estoy a favor. Es decir, prefiero que me cobren a mí impuesto a las ganancias si supero determinado monto antes que le cobren un 21% al paquete de fideo de arroz de alguien que lo compre en el supermercado. Claro, bueno, esa distribución también siempre está latente y nunca nadie lo está en países apuntando, normales, ¿no? o no tan normales, pero en países en donde reina cierta estabilidad, el impuesto al valor agregado, el IVA, está entre 7 y 10, 12% como máximo. Agarra Estados Unidos, agarra Paraguay, o sea, son países que tienen un esquema de taxación sobre los ingresos y el patrimonio. Ahora, sobre los ingresos debería recaer, creo yo, en la primera, digamos, en el origen, digamos, de los ingresos debería caer la mayor carga tributaria, reducir la carga tributaria de los impuestos regresivos, como es el IVA, eliminar en el medio lo que es ingresos brutos en los distintos productos que forman parte de una cadena productiva, porque si no hay un impuesto que se repite. Y finalmente, algo tenemos que hacer con el impuesto al patrimonio. Hay países que Estados Unidos no tiene impuesto a los bienes personales y ese impuesto desincentiva, desalienta la formación de activos financieros y de activos productivos, obviamente. Porque el impuesto a los activos, obviamente, se recae anualmente y repetitivo sobre un hecho económico que ya fue grabado, es decir, la ganancia. Con esa ganancia se invierte en un activo y ese activo vuelve a ser grabado. Esto desincentiva la formación de capital. Tal cual. Gustavo, te agradezco muchísimo haberme acompañado y seguramente estaremos próximamente hablando nuevamente como para poder seguir esta charla tan interesante. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gustavo. Gracias, un abrazo. A todos ustedes, los espero la semana próxima aquí en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.